Sesión va a ser un poco más corta de lo habitual. Vamos a revisar la pauta del último taller y vamos a revisar el derecho a la seguridad jurídica del 19 número 26. Bueno, espero que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, se escucha bien. Bien, vamos a la primera pregunta de la pauta de corrección. Indica que la tesis de que cada ciudadano es un funcionario público con deberes y obligaciones sirvió para fundar la idea de derecho subjetivo de la colectividad. La verdad es que no es así. La idea de derecho subjetivo proviene de la jurisprudencia Poitiers, Portalis, etc. De la inviolabilidad de la propiedad, tampoco. De la solidaridad, la verdad es que eso está un poco más alejado. Y la respuesta correcta es función social. Esta es una tesis que proviene de la obra de Auguste Comte, sistema, creo, de política positiva, y sirvió, dicho sea de paso, para varios libros que se escribieron en Chile en la misma época. Está extraído textualmente del texto sobre la función social de la propiedad. Para Digit, el derecho protege los actos del propietario siempre que cumpla con la función social de la propiedad, lo que se traduce en conciliación de derechos del propietario y de la colectividad. No, Digit no es partidario de una conciliación, porque ello implica mantener la idea del derecho subjetivo. Privación de la propiedad, tampoco. Él es pro propiedad. Abolición de la propiedad, tampoco, por la razón recién señalada, sino simplemente imposición de cargas al propietario. Hay un pasaje en que dice eh, si no labra sus tierras, el Estado puede imponerle sanciones, etc. En el nuevo orden jurídico que estaban haciendo en el tiempo de Digit, la cohesión social se aseguraba mediante. Digit es interpelado por la modernidad, es un comentarista de la modernidad, pero un comentarista tardío. Junto con muchos otros autores propone una solución para el fenómeno básicamente de la automatización y el fenómeno de la producción en masa, del naciente capitalismo, no del naciente, en realidad del capitalismo ya desarrollado. Por lo tanto, la cohesión social no se asegura mediante la función social, porque ello es una consecuencia, tampoco la subsidiariedad, eso es un distractor, tampoco la solidaridad. La solidaridad es la consecuencia de algo, y la consecuencia de aquello es lo que asegura la cohesión social, la división del trabajo. Esa es la respuesta correcta. En el mundo productivo moderno ya se han destruido las solidaridades orgánicas de los gremios que venían de tiempos medievales. La única forma que podamos contribuir al bien común o a un objetivo general es si cada uno hace aquello para lo que es bueno o está destinado por su formación. Y ello es la división del trabajo. Frente a la aparente despersonalización del mundo capitalista moderno, Digit recoge esta idea de la solidaridad, de nuevo cuño, basada en la división del trabajo social, que no la crea él, término que no crea él. O sea, esta idea proviene de Emil Durkheim, que escribe un libro sobre la división del trabajo. En todo caso, lo que decía Durkheim y lo que decía Digit no era esoteria, no era esoteria. La integración de las personas en sociedad se da en la medida que
desarrollan sus potencialidades en la medida que desarrollan sus habilidades, aquello para lo cual se forman. Y los que no simplemente son dejados de lado o van quedando atrás. Esto último implica que uno tiene que reciclarse en sus conocimientos, en sus habilidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, todos los abogados de los estados, varía de estado en estado, pero, por ejemplo, en el estado de Nueva York, todos los abogados deben cumplir con horas de educación legal continua para mantener su licencia anual. Uno rinde el examen de la barra. El examen de la barra le otorga el grado de Juris Doctor, doctor en jurisprudencia, y le permite afiliarse a un colegio de abogados, el del Estado. Pero para mantener la licencia, uno tiene que acumular horas de educación legal continua. Y esas horas se acumulan yendo a conferencias que organizan las escuelas de derecho. Las conferencias no languidecen como acá. Yendo a seminarios. Los seminarios son equivalentes a un número de horas. Tomando clases en el verano. A mí me ha tocado tomar clases en el verano de allá en una escuela de derecho, a propósito de unos cursos que tomé, escuela bastante prestigiosa, y me encontré con abogados canadienses y muchos abogados estadounidenses que estaban tomando clases por la educación legal continua. Y por lo tanto, esa semana de clases, dado que no habían tomado clases durante el año, esa semana de clases, uno va a clases. No se hacen pruebas por regla general, pero uno se va con su esposa, su esposo, su pareja, lo que sea, y se va esa semana generalmente a esa ciudad. Uno elige ciudades atractivas. Por lo tanto, a las 5, 6 de la tarde, todos los estudiantes y sus cónyuges, parejas, salían de las clases, de los dormitorios, de los hoteles, y se formaban grupos que iban a comer eh, langosta, iban a cenar en la noche, ver espectáculos y el otro día, primera hora, en clases. ¿Ya? Iban a los bares. Em, de hecho, la Escuela de Derecho de la ciudad donde yo hice mi posgrado ideó un sistema para otorgar educación legal continua a los abogados que trabajaban en la ciudad de Nueva York, que está a 3 horas en tren, y arrendaron un vagón del tren. Dado que viajan cientos de abogados a Nueva York, se iban en las mañanas enseñando para allá, las 3 horas. Entre medio hacían breaks para ir a la cafetería, etc. Y de ahí se volvían los profesores inmediatamente. Se busca una forma práctica. Es una forma de asegurar nuestra participación en la división del trabajo social. Por lo tanto, tengan claro de que hay que seguir estudiando para mantenerse al día. La inclusión de la conservación del patrimonio ambiental entre aquello que comprende la función social de la propiedad implica que el constituyente, que implica que se incluya dentro de la función social la conservación del patrimonio ambiental. ¿Implica que es una reiteración del 19 número 8? La respuesta es negativa, porque ahí se dice que se podrá restringir el ejercicio de ciertos derechos. Amplía el alcance del 19 número 8, dice 18 número 8, hay un error de tipeo, del 19 número 8. Es una norma inocua, no sirve para nada, eso ciertamente es falso. ¿Es una norma que aplica el 19 número 8? No. Amplía el alcance del 19 número 8 de la Constitución, inciso segundo. ¿Por qué? Porque la función social de la propiedad permite imponer limitaciones y obligaciones ya no al ejercicio, sino a la propiedad. Por lo tanto, es un paso más allá del 19, número 8, inciso segundo. Profesor, disculpe, es que nosotros nos confundimos ahí porque, como decía 18 también en la prueba. ¿Y habrá un artículo 18, número 8? Sí, es que yo también, por ejemplo, incluso busqué y no marqué esa porque decía 18. Entonces también, para mí ninguna era correcta, entonces marqué cualquiera al final, porque como decía 18.
por eso. Exacto, profesor, yo hice lo O sea, mismo. ustedes presumieron la mala fe de mi parte. Bueno, era esa la respuesta. Amplía el alcance del 19 número 8, porque no existe 18 número 8. El 18 consta de 2 incisos, o de un inciso, prácticamente no tiene numerales. En general, se puede afirmar que la función social constituye una limitación externa al ejercicio del derecho de propiedad, una privación encubierta del derecho de propiedad, parte de las limitaciones del derecho de propiedad, parte del contenido esencial del derecho. Hoy día se afirma que es parte del contenido esencial del derecho de propiedad. El derecho de propiedad no solo satisface intereses individuales, sino que también intereses sociales. Por consiguiente, la función social integra el contenido esencial y sirve para delimitarlo. No es algo que se imponga desde afuera, es algo inherente al derecho de propiedad. No sé, ¿qué dice? Para Aguiloff, la aplicación del 19 número 24 inciso tercero depende de que se produzca permanencia de los atributos y facultades del dominio del propietario, gravamen, confiscación o desplazamiento de atributos y facultades. Para Aguiloff, el 19 número 24 inciso tercero se aplica solo en caso de desplazamiento de atributos y facultades del dominio hacia el Estado, no cuando no se produce este traslado y el bien y sus atributos permanecen en poder del propietario. Esa es su crítica a la jurisprudencia existente en Chile. Bueno, la constitución política es insular en materia de protección de la propiedad porque en una visión comparada asegura a las personas propiedad sobre bienes incorporales, no, eso ocurre en otras partes, propiedad sobre bienes corporales, en la regla general, no privación de los bienes de propiedad de las personas, falso, porque se puede privar vía expropiación o vía requisición, expropiación en realidad. Lo que hace de la Constitución algo insular es que asegura la propiedad sobre atributos y facultades esenciales del dominio. Y es eso lo que complica y rigidiza el derecho de propiedad. En el derecho comparado, la expresión expropiación indirecta alude a limitaciones al derecho de propiedad por ley, privación del derecho de propiedad por ley, requisición del derecho de propiedad por la autoridad administrativa, regulaciones con efectos análogos a una expropiación. Esa es la respuesta que da Aguiloff, es una pregunta de texto. Recuerden que él habla de las expropiaciones regulatorias que provienen del derecho estadounidense y que algún autor en Chile las ha masificado y dice que no se aplican en Chile porque allá no hay función social a nivel constitucional y expropiaciones indirectas que provienen de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que él cree que se puede aplicar en nuestro país. En la interpretación del 19 número 24 inciso tercero de la Constitución, Aguiloff estima que resulta plausible en razón de contemplar la función social de la propiedad a la jurisprudencia de Estados Unidos, tribunales arbitrales de inversiones, Tribunal Europeo, Corte Americana. Para Aguiloff, la respuesta correcta es los tribunales europeos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no hay función social de la propiedad. Los tribunales arbitrales de inversiones no se pronuncian sobre esto, sino protección de inversiones. La Corte Americana o Interamericana de Derechos Humanos no tiene una jurisprudencia tan distintiva, no así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la razón es muy simple: el nivel de desarrollo económico europeo lleva a que estos sean fenómenos frecuentes en dicho sector del continente europeo. Para Aguiloff, la interpretación amplia de la causal de expropiación por privación de atributos y facultades esenciales del dominio, es decir, lo que sucede en Chile, es especialmente problemática porque no permite distinguir entre requisición y limitación en la práctica. No, eso es falso. Es claro que es requisición y que es limitación. No permite distinguir entre expropiación y limitación en la ley. Podría hacerlo, pero la respuesta que da Aguiloff es otra. Fundamentalmente eso es un tema, es el tema que dice Aldunate y Cordero. No permite distinguir entre requisición y expropiación, tampoco. No permite distinguir casos en que el legislador puede ejercer su potestad configuradora.
Esa es la respuesta correcta según Giloff. Si entendemos que expropiación es cualquier limitación al derecho a propiedad, entonces él incluye cualquier limitación a los atributos y facultades esenciales del dominio, sin incluir el desplazamiento. Entonces el legislador no puede en los hechos ejercer esa potestad de configurar el derecho a propiedad y que permite establecer distintas especies de propiedades, como dice el 19, número 24. En Chile hay distintas especies de propiedad y distintas propiedades tienen distintas limitaciones. Por consiguiente, interpretaciones que suelen decir que la Constitución consagra el concepto de propiedad del Código Civil, la verdad es que está equivocada. Están equivocadas. Es una lectura muy superficial de la Constitución. Por ejemplo, es frecuente, pero muy frecuente, que profesores de Derecho Civil planteen que dado que la propiedad es el derecho a usar, gozar y disponer de su arbitrio de la cosa propia, respetando la ley y el derecho ajeno, serían inconstitucionales las limitaciones a disponer de las cosas de propiedad de uno o a gozar de las cosas de propiedad de uno. Ejemplo, los fondos previsionales depositados en cuentas de capitalización. Es muy usual. Es como, no sé, no quiero ser irónico, pero todos los años aparece una tesis de pregrado, de licenciatura, en universidades, bueno, no de mucho prestigio, hay que reconocerlo, en que, dirigidas por profesores de Derecho Civil, bastante jóvenes, sustentan esta tesis libertaria. Y la verdad es que en el derecho a la seguridad social hay un montón de limitaciones al derecho de propiedad, no es un caso aislado. Y la Constitución permite configurar distintos tipos de propiedad. El Tribunal Constitucional ha cortado esto de raíz diciendo que si una propiedad afecta a un fin u objetivo que es contar con fondos para financiarse el consumo en la vejez. Las pensiones se construyen a partir de limitaciones que uno hace de su consumo. Uno posterga consumo en la edad presente para financiar su consumo en la vejez. Y en segundo lugar, en el caso de quienes no tienen ahorros o ahorros muy bajos, mediante los impuestos a través de la pensión solidaria o el complemento solidario de pensión de invalidez. Me refiero a quienes estamos cotizando en el nuevo sistema de pensiones. No me pronuncio sobre el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública. Bien, ¿hay alguna consulta? Ya me han hecho una observación. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Alguien podría darme un ejemplo de función social de la propiedad? A ver. Hay varios ejemplos en el apunte, en la citación de jurisprudencia. El acceso a las playas, por ejemplo. A las playas que son bienes nacionales de uso público. Utilidad pública. Ahí hay utilidad pública. Grava los predios de los propietarios. La declaración de un inmueble como monumento nacional. Conservación del patrimonio ambiental. Y además, intereses generales de la nación, sin utilidad pública. Cuando usted le declaran su inmueble, un inmueble de su propiedad, monumento nacional, monumento histórico nacional, usted no puede intervenir el inmueble.
Tampoco el Estado le financia las renovaciones del inmueble o la mantención, más bien dicho, no renovaciones. Las declaraciones de zonas típicas muchas veces. En fin, todos los gravámenes que se imponen mediante acto administrativo autorizados por ley. Las verdaderas servidumbres administrativas, la línea de edificación de los inmuebles que se debe respetar, los predios que uno debe ceder para espacio comunitario en un loteo, en bienes de su propiedad. Por ejemplo, los predios usualmente llegan hasta la calle. Simplemente, en los loteos se deja una parte para espacio comunitario, o bien uno tiene que ceder una parte para construcción de veredas, etc. Las servidumbres que se imponen, por ejemplo, para el desarrollo de servidumbres legales, para el desarrollo de ciertas actividades económicas. Ahí hay que pagarle al propietario, pero son servidumbres al final del día. Bueno, la jurisprudencia es bastante generosa en este punto, y hay cambios en la jurisprudencia en cuanto a la función social. Los tribunales ordinarios de justicia no tienen tanto problema en rechazar recursos de protección cuando se imponen estas limitaciones autorizadas por la ley, porque están autorizadas por la función social de la propiedad. Bien, vamos ahora al derecho que nos corresponde estudiar según el orden de nuestras diapositivas. Un momento, por favor.